Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según lo describe Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 5. ¿Ya estás ahí? Juan capítulo 5. Y vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 1. ¿Cuántos saben que hay cosas, hay preguntas que Dios hace a través de la Escritura? Y son preguntas muy específicas. En distintas ocasiones Dios pregunta, como por ejemplo cuando le preguntó a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Como si Dios no supiese dónde estaban. Y hay preguntas muy específicas que la Biblia nos muestra que tienen que ver más allá de que Dios no sepa o que Dios no conozca las intenciones del corazón del hombre. Tienen que ver con la forma en que el hombre responde a estas preguntas. Es decir, Dios siempre estará esperando de nosotros una respuesta. Y esta respuesta tiene que ver con su obra hecha en nosotros, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con la forma en que nosotros hemos entendido su mensaje, en que nosotros hemos entendido su palabra, o tendrá que ver muchas veces con nuestra ignorancia de Él, o tendrá que ver muchas veces con cuánto es que creemos saber, pero también con cuánto desconocemos de Él. Entonces, cada pregunta que tú encuentres en la Escritura que Dios hace es porque Dios tiene de alguna manera una forma de medir todo aquello que nosotros hemos aprendido, todo aquello que nosotros creemos que hemos avanzado, que hemos puesto en práctica. Así que por eso es que Dios hace preguntas tan específicas y hace preguntas que nos dan a nosotros la oportunidad de reconocer, de recapacitar, de cambiar el camino, de cambiar la forma. Como cuando Dios pregunta por medio del apóstol Pedro, por medio de su Espíritu Santo, hablando a través de Pedro, le pregunta a Ananías y a Zafira por qué intentan engañar al Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo hablando a través de la vida de Pedro y preguntando por qué, si sabes que Él todo lo conoce, intentas engañarlo. ¿Sí me explico? Es como si Dios chocara de alguna manera más. No es que choque, es como si Dios impactara de alguna manera nuestra lógica y con nuestra misma lógica nos dijera: si tú dices que conoces esto de mí, ¿por qué intentas esto otro? ¿Sí? Entonces, vamos a ver una pregunta que Jesús hace en una historia y que vamos a trabajar sobre ella. Después de estas cosas, dice la Escritura, capítulo 5 del libro de Juan, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo:
toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Inclina tu rostro, Padre. Dale a tu palabra tu espíritu y dale el sentido que ésta necesita para nuestro corazón. Permite que esta palabra produzca fruto en cada corazón, en cada vida. Que el mensaje sea directo a nuestro espíritu, a nuestro corazón, cambiando, transformando todas aquellas cosas, Señor, que nosotros no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, a nuestra manera. Que seas tú, Dios eterno, hablando por medio de tu palabra a cada vida en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos ante una historia un tanto interesante y solo como un dato importante, cuando leemos el versículo 4, dicen los teólogos, los grandes eruditos de la palabra, que el versículo 4 no aparece en los escritos originales, pero que decidieron agregar este versículo como una referencia o una forma de saber por qué la gente rodeaba ese estanque. Y es que la gente tenía una creencia y era una superstición el hecho de que bajara un ángel y moviera las aguas. En realidad no existe un sustento para esto. Ni siquiera la Biblia afirma o confirma que esto fuera real. Por lo tanto, se dice que lo que ellos perseguían era una superstición, algo que ellos consideraban que quizás así pasaba, y por boca de muchos se había regado toda esta información, como hoy en día a través de redes sociales se riega un montón de información falsa. No sé si te has dado cuenta que tú puedes creerte algo que está ocurriendo solo porque muchos lo han compartido y la gente lo empieza a tomar como real. Haz de cuenta que eso sucedió en esa época en el estanque de Bethesda. Y sucedía que la gente creía o pensaba que cada cierto tiempo descendía un ángel, movía el agua y entonces tú podías entrar y ser sanado de tu enfermedad. La realidad es que si este hombre tenía mucho tiempo ahí y él aparentemente había visto muchos milagros, y digo aparentemente porque en mi caminar con Cristo, que es desde niño, me he dado cuenta que mucha gente cree estar enferma de algo y en realidad cuando los sometes a un tiempo de consejería o a un tiempo de arreglar cosas en su mente y en su corazón, se dan cuenta que su enfermedad solamente obedecía a una cuestión de su mente. ¿Okay? Y eso lo he experimentado muchas veces en muchas etapas de mi vida. Así que la gente por lo regular enferma por cuestiones de su mente y comienza a creerse mentiras de aquellas cosas que quizás le están pasando y que quizás le indican que tiene cierta enfermedad o padecimiento, aunque no siempre es así. Me he topado con personas que me han llevado a orar por sus hijos o por algún familiar porque tiene algún tipo de enfermedad. Y después de hablar con estas personas y de orar con ellos y de aconsejarlos, te das cuenta que no tenían nada. Y cuando te das cuenta que no tenían nada, por muchos años hay gente que dice, pero es que llevaba tantos años enfermo y ¿cómo es posible que no tenga nada? Porque todo esto puede ser producto de algo que nosotros hemos creado. Sin embargo,
La escritura narra que había muchos enfermos ahí que realmente estaban enfermos, cojos, ¿qué más? Ciegos. Había gente que estaba totalmente inmóvil, que no tenía forma de hacer las cosas, y ellos eran los que estaban permanentemente ahí. Pero es extraño que ninguno de estos haya sido sanado, sino solo ciertas personas que podían quizás entrar al agua. Así que esto se refiere a que quizás nunca nadie había visto un milagro ahí. ¿Ya me explico? Por eso es que estaba permanentemente lleno de mismos. Y aquí es donde viene la parte interesante. De repente Jesús entra en ese lugar, se acerca al estanque, y la Biblia dice que Jesús es el agua de vida. Así que el agua en un estanque, o la característica del agua en ese estanque, es que era un agua sucia. Por eso es que el estanque estaba cerca de la puerta ¿de qué? De las ovejas. Porque muy probablemente por ahí pasaba el ganado. Así que ya te imaginarás el agua. ¿Ok? Tenía Nesquicks. ¿Ok? A los que conocen los Nesquicks ya saben a qué me refiero. ¿Ok? El agua en un estanque, después de algún tiempo, se echa a perder. El agua de un estanque, donde probablemente todo mundo pasa y se lava las manos, o incluso llega a pasar a bañar a una oveja, es más fácil que tenga cierto hedor. ¿Ok? Así que ellos están intentando entrar a un estanque que no tiene las características salubres o adecuadas para poder ser sano, pero que en su superstición ellos están empeñados que así es. Y quizás no lo entiendas desde esa perspectiva, pero cuando lo ves desde la perspectiva que Jesús es el agua de vida, y es un agua que corre como un río, y en el río no puede haber hedor a menos que alguien voluntariamente ensucie el agua del río, porque el río constantemente al correr el agua se limpia. Así que el agua viva o el agua de vida jamás estará en un estanque y jamás estará encerrada o atrapada por algo de alguna manera. Por eso es que es el agua de vida, el agua viva. Así que la característica de esto es que nosotros en nuestra vida, dice la Escritura, que a veces cavamos cisternas y que nuestras cisternas muchas veces están rotas y no retienen el agua. Y retener el agua no se refiere a que el agua esté estancada, sino que el agua tiene que ser retenida solamente para el consumo diario, y esta agua tendría que ser renovada después para que no llegara a suceder lo que sucedía en el estanque de Bethesda. Así que la característica es que cuando cavamos cisternas humanamente siempre las cavaremos no con las características del cielo o no con las características del reino. Porque humanamente tenemos limitaciones y nuestras limitaciones nos pueden llevar a, en lugar de hacer una cisterna, hacer un estanque como el de Bethesda y pararnos ahí o acostarnos ahí y permanecer ahí tanto tiempo como sea el que querramos estar enfermos o esperando una respuesta de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto?
Si la característica de este estanque es que está rodeado de gente que está enferma y de repente la fuente de agua viva se acerca, lo que quiere decir es que lo que Dios está esperando no es que sigamos esperando en Él, porque es el pretexto de muchos cristianos. Estoy esperando en Dios. Y más bien lo que Dios espera es que respondamos a lo que Él ya está haciendo con nosotros. Porque hay una enorme diferencia entre esperar en Dios y responder a lo que Dios está haciendo conmigo. Por eso es que Jesús no llega y comienza a hacer milagros, aunque podía hacerlo. No es que Jesús llegara y quisiera preguntarle a cada uno si quieren ser sanos, pues era evidente que la respuesta sería que sí. Entonces parece un poco absurdo que llegue Jesús y que pregunte, ¿quieres ser sano? Cualquiera respondería sarcásticamente, no, fíjate que nada más estoy aquí acostado por puro gusto. No, fíjate que estoy esperando aquí, pues nada más a que alguien me empuje y caer ahí adentro. ¿Te digo algo? A veces tú y yo hemos respondido de esa forma sarcástica a Jesús. Cuando Él se ha acercado a tu vida y tú estás tirado ahí a la orilla de tu estanque, esperando que alguien te rescate, que alguien te sane, que alguien te ayude. ¿Sabes cuál fue la respuesta de este hombre? Es muy precisa la respuesta de este hombre. No tengo quién. La respuesta de muchos cristianos a la pregunta de Jesús, ¿quieres que yo haga esto contigo? Por lo regular siempre es responsabilizar o cargar a alguien más lo que tú no quieres hacer. Por eso es que este hombre responde, no tengo. ¿Ya me explico? ¿Sabes cuántos cristianos hoy en día se quejan por no tener quién? Aún a pesar de que Jesús está ahí a su lado preguntando, ¿quieres? Gente que Dios le ha dado un llamado grande, de alta estima, y vuelven a caer en la condición de decir, no tengo quien me impulse, no tengo quien me enseñe, no tengo quien me ayude, no tengo quien ore por mí, no tengo quien me ayude en esta necesidad, no tengo quien me escuche para platicar. Y Jesús está ahí a tu lado. Y de hecho Jesús está esperando que la respuesta a su pregunta de tu parte sea totalmente diferente. El hombre lo primero que empieza a hacer es hablar acerca de lo que él no puede hacer, aún a pesar de que está hablando con el agua de vida. No tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La realidad es que este hombre estaba hablando acerca de algo que él pensaba que ocurría así. Tiene más de 30 años enfermo, 38 años enfermo. Quizás su familia lo abandonó, o quizás él abandonó a su familia. Está sumergido en su dolor, lamentándose por tantos años de enfermedad, pero solamente está esperanzado a algo. La pregunta es, ¿qué esperaba el hombre? El hombre estaba esperando que Dios hiciera un milagro con él, pero justo cuando tiene el milagro frente a sus ojos,
Él habla de su condición personal. No tengo quién. Te lo voy a cambiar de cancha. El asunto es que Dios ha estado buscando gente que están en la orilla de sus estanques. Y muchas veces ha venido Jesús a tu casa, ahí a la orilla de tu estanque. Muchas veces ha venido Jesús a tu trabajo, ahí a la orilla de tu estanque. Y te ha dicho, ¿quieres que yo lleve esto más alto? Y tú has dicho, es que no tengo quién. No tengo forma. ¿Has sentido el peso del llamado de Dios? Y Jesús te ha preguntado, ¿quieres que llevemos esta relación todavía más alto? Y tú has dicho, no tengo quién. No tengo quién. El asunto con este hombre es que está recibiendo su milagro y está frente a la fuente de toda la gracia, de todo el poder y de todo el amor. Y esa fuente le está haciendo el milagro que en 38 años no ha pasado en su vida y que en tantos años de estar ahí a la orilla del estanque no ha podido lograr. Y que solamente con decir espero en Dios no ha podido resolver. Y que solamente con creer que Él está como quiera enfocado en las cosas de Dios, pero se ha dado cuenta que ni siquiera conoce a Dios. Porque está frente a Él el dador de la vida y ni siquiera sabe quién es. ¿Sabes que a veces esa es nuestra condición? Decimos conocer a un Jesús que se ha presentado a nosotros, que no hay quien nos apoye, que no hay quien nos rodee, que no hay quien nos impulse, que no hay quien nos ayude, que no hay quien respalde el trabajo en la iglesia. Y la pregunta es, esa voz que has escuchado, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A los demás o a ti? El punto de este mensaje es que habiendo tantos enfermos, solamente se dirige al paralítico que tiene más de 38 años tirado ahí. Es específico cuando Dios ha llamado a alguien y lo ha dotado de gracia y de ciertos talentos y de ciertas cosas, que es muy importante que las entendamos desde esa perspectiva. Te pongo un ejemplo muy sencillo. No para todos es dada la gracia, no para todos es dada la gracia de llevar a cabo un liderazgo cercano a su pastor. ¿Por qué no para todos es dada esa gracia? Porque no todos tienen el corazón para abrazar las cosas igual que las abraza un pastor. No para todos es dada la gracia de trabajar con jóvenes. Porque no para todos es dada la gracia, aun a pesar de que sean jóvenes y que crean que pueden hacerlo. Porque pastorear el corazón de un joven requiere de un entendimiento muy preciso de cómo ellos perciben y ven las cosas. Así que tiene que haber características muy especiales. No para todos es dada la gracia de ministrar la alabanza, aunque ejecutes muy bien un instrumento, aunque seas bueno en lo que haces, porque presentarte aquí requiere de características especiales y requiere de características de las cuales el rey David nos aconseja que no deberíamos de carecer.
Por eso es que esas características especiales tienen que ser el fruto de nuestra relación con Dios y no solamente la emoción de pertenecer a algo. La Biblia no narra de qué forma ese hombre había llegado a esa condición de parálisis, pero Jesús deja al descubierto que esa parálisis vino a causa de ¿qué? De su pecado. Porque cuando Jesús lo encuentra en el templo, Jesús le dice: no vuelvas a pecar para que no te venga ¿qué? Una cosa peor. Hay mucha gente, y con esto voy a terminar. Hay mucha gente que comienza bien en su caminar con Dios, pero en su caminar con Dios terminan tirados a la orilla de un estanque. Dice la Biblia que ese estanque tenía 5 pórticos, lo cual significa que tenemos 5 ministerios de gobierno, y tú puedes estar cercano a 5 ministerios de gobierno. Tú puedes estar incluso dentro de una iglesia y el agua puede ser que está estancada y ya no corre. Si fuéramos una iglesia que tuviera el agua estancada, no tendríamos experiencias con Dios como las que hemos tenido últimamente. Así que puedes tener la seguridad de que Jesús vez tras vez se ha acercado a ti y te ha preguntado: ¿quieres ser de acuerdo a tu necesidad? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser cambiado? ¿Quieres ser llevado más alto? ¿Quieres que yo termine la obra que empecé en tu corazón? ¿Quieres que yo te coloque donde te he prometido? ¿Quieres que yo restaure tu matrimonio? ¿Quieres que yo restaure tu familia? ¿Quieres que yo salve a tus hijos? ¿Quieres que yo haga tal o cual cosa? El asunto es, tienes que dejar de ser tú. ¿Por qué? Porque el argumento de Jesús para este hombre es: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Mira, la gracia que te estoy dando te está restaurando, te está cambiando. Pero si tú decides volver a caer en lo que has caído constantemente, quizás no haya otra oportunidad para ti. Algo peor te puede suceder. Esta no es una palabra para infundir temor en la vida o en el corazón de alguien. Esta es una palabra de gracia y de misericordia de parte de Jesús, haciéndonos saber y entender que de alguna manera, aun a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas y de la condición que nos haya llevado a estar a la orilla de un estanque, cerca de otros ministerios, quizás dentro de la propia iglesia, pero en una condición de parálisis que no nos ha permitido ni alcanzar lo que Dios nos ha prometido, ni ver el llamado que Dios nos ha hecho, ni ver el producto de lo que tantos años hemos sembrado, o como familia, o mis antepasados sembraron, o mis padres hicieron. Si no he alcanzado a verlo, es porque quizás me estoy conformando con ver el agua estancada y estoy esperando que alguien venga o que mi líder me jale y me meta al estanque para yo sentir algo. Y Jesús te está hablando constantemente y te está diciendo: ¿quieres que yo lo haga? ¿Quieres que yo te llene? ¿Quieres que yo te restaure? ¿Quieres que yo te cambie? La pregunta hoy está delante de ti. La respuesta te corresponde a ti. La respuesta
te corresponde a ti. Es increíble que Jesús rompe con la tradición, porque Jesús está justo en la celebración de la fiesta de la Pascua y está justo en el día de reposo. Y Jesús decide romper con la tradición. La tradición decía que nadie podía hacer nada en el día de reposo, ni siquiera sanar. Y para el que recibía la sanidad, no le era lícito cargar su cama, su camilla. No podías hacer nada. Era tiempo de buscar a Dios. Quizás la religión nos ha marcado de una manera o de otra. Porque la religión es prohibitiva. Pero dime algo, ¿a poco la gracia de Dios no te ha alcanzado? De tal manera que siempre has tenido la libertad de servir y de acercarte a Dios. Y no lo has hecho. Entonces, ¿tienes algún pretexto delante de Dios para no hacerlo? ¿O prefieres seguir tirado a la orilla del estanque, esperando que alguien te empuje para recibir algo que Dios día tras día te ha estado hablando e insistiendo a ti? Si algo hemos tenido en esta casa, ha sido entender la gracia y la misericordia del Señor. Que aún y a pesar de nuestras equivocaciones, a nadie le hemos cortado el seguir sirviendo a Dios y haciendo las cosas para Él. ¿Por qué razón? Porque hemos entendido que la gracia se extiende aún cuando estamos en restauración. ¿Ya me explico? Y no es que consecuentemos el pecado, porque tampoco se trata de eso. Es que hemos aprendido a restaurar sin tener que cortar a nadie de sus funciones, para que el agua siga corriendo y no se produzca en tu vida un estanque. Esa es la forma en la que Dios trabaja hasta hoy. Inclina tu rostro donde estás.